Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto foro de la Red de Investigadores en Diseño 2025. Mi nombre es Marina Matarrese, soy miembro del equipo de coordinación de este foro y esta es la cuarta edición del foro de la Red de Investigadores en Diseño 2025. La Red de Investigadores en Diseño es coordinada por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Y este cuarto foro, que se viene realizando anualmente en forma ininterrumpida desde el año 2022, se apoya y se va a desarrollar en 50 comisiones virtuales desde el lunes 24, hoy, hasta el viernes 28 de febrero de este año. Y se presentan a lo largo de este foro 442 ponencias con 677 expositores de 23 países de todo el globo. Las comisiones entonces de este foro se graban y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del viernes 4 de abril. Esta es la comisión, como ustedes bien saben, Sociedad, Cultura y Patrimonio. Y entonces comenzamos con la presentación de Anatulia Sánchez Reyes de Colombia y el equipo. Hola a todos, muy buenas, aquí desde donde estoy conectada, buenos días, allá muy buenas tardes, noches. Hoy me encuentro conectada con Karina Andrea Rubiano, que hace parte de este equipo. Karina, si quieres hacer unos saludos desde Colombia, desde Neiva. Hola, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por escucharnos. Bien, perfecto. Nosotros queremos compartirles un proyecto, una investigación que se está realizando desde el año pasado y se denomina El papel de las mujeres del norte del Huila desde el liderazgo de procesos sociales. Es una presentación que queremos compartir desde lo que hemos encontrado con mujeres líderes que transforman, pero que también cosueñan, que sueñan colectivamente. Es un proyecto que hemos integrado desde la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, en alianza con la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, desde donde nos colabora y hace parte de esa alianza Karina Andrea. Esta investigación tiene un reto bien importante y es que dentro de la dinámica que hemos realizado, Cosoñar hace parte de un proyecto general que tenemos con Karina desde hace mucho rato y ha integrado otros actores sociales. Hemos encontrado algunos antecedentes en donde en el departamento del Huila, que queda ubicado en el suroccidente de Colombia, se han trabajado desde el campo de las mujeres, desde la Asociación de Cafeteros, desde diagnósticos de necesidades de mujeres rurales, de municipios como el municipio de La Plata, factores de motivación en términos de corregimientos que hay dentro de este mismo departamento y otras investigaciones que tienen que ver con el horizonte netamente cafetero y otras investigaciones que han realizado algunas otras universidades que construyen y que tienen que ver con la parte territorial rural. En ese sentido, nosotros hicimos una búsqueda de antecedentes y encontramos que dentro del liderazgo del campo social, pues hay una necesidad de integrar esta investigación para complementar estas otras investigaciones que hemos encontrado. Esta investigación tiene como objetivo parte de analizar y comprender el papel de la mujer en el norte del departamento del Huila desde un componente importante que es el liderazgo de los procesos sociales y también estamos entrelazando con otra perspectiva que estamos trabajando desde años anteriores, que es la perspectiva de la niñez, para visibilizar las contribuciones y los desafíos que tenemos en la construcción de una sociedad más participativa, equitativa y justa. Eh, Tenemos algunas categorías de análisis, pero que también la estamos trabajando no solamente desde el campo de la comunicación, sino también desde la parte de la educación y tenemos algunos otros enfoques. Metodológicamente, pues hemos trabajado unas entrevistas que nos han permitido conocer experiencias o parte de las experiencias que tienen las mujeres de aquí del departamento del Huila. El departamento del Huila hace parte de la geografía colombiana que está localizada en esta parte de Colombia y es una parte de Colombia que ha estado afectado básicamente por el conflicto político-militar, básicamente en lo que tiene que ver con el monte amazónico y varias de las historias de las mujeres están conectadas con esta parte del departamento del Huila. Porque precisamente han tenido que transitar por algunos elementos, algunos aspectos que les han marcado significativamente.
Entonces, en el norte del Huila encontramos datos de municipios víctimas de conflicto, de desplazamiento, de amenazas, de homicidios, pero también hemos encontrado que han tenido respuestas significativas que permiten que se propongan algunas alternativas de solución dentro de sus territorios, dentro de su conformación y dentro de sus liderazgos. Entonces, en ese sentido, tenemos la hipótesis de que las mujeres del norte del Huila lideran escenarios de paz, de equidad, de justicia, desde actividades cotidianas con el fin de propiciar un futuro de bienestar a los niños, niñas y departamento del Huila. Tenemos algunos aspectos que tienen que ver con la parte de conflicto, pero también de la paz. Hemos indagado un poco desde la parte que nos permite conectarnos con el territorio, también con la mujer, con la construcción de paz, pero también con lo que tiene que ver con el pensamiento latinoamericano y con todos los elementos que hemos encontrado en el departamento de Neiva y del Huila. Las entrevistas para nosotros ha sido clave porque con ellas hemos encontrado básicamente los aspectos más potenciales y más elementales que tienen que ver con las historias de estas mujeres y nos ha permitido conocer algunas voces de ellas. En este momento tenemos un producto audiovisual que es el de Luz Dari. Luz Dari es una líder que hace parte de la Comuna 10 de Neiva, que ha transitado por estos elementos del departamento de Huila, que ha tenido una historia de empoderamiento bastante importante y significativa en el departamento, porque con ella digamos que contamos parte de ese tránsito de esta ciudad que está conformando prácticamente en medida con estas actividades. Una mujer que llega sufriendo de diferentes elementos, algunos aspectos de su vida y que no se queda con esos aspectos, sino que ha permitido que su territorio, su comuna o su lugar donde vive se construya y se esté mejorando como barrio. Entonces, voy a ver si alcanzamos a compartir parte de esta historia. Me cuentas si se está Anita, compartiendo o no. es que las Dime. diapositivas no se han movido, entonces no sé si las bajo un poquito para que puedan ver. Listo. ¿Tú Ahora me puedes sí. colaborar en esa parte, Cari? Qué pena. Ahora sí. Sí, ya Listo, se ve. perfecto. Entonces, listo, perfecto. Si Entonces quiere, tenemos vaya esta direccionando parte, ya esta por historia Ujú, eso. del... Exacto. No, nos está permitiendo compartir. Bueno, creo que nos vamos a quedar debiendo la historia de Luz Dari. Nosotros vamos a compartirle en el chat para que después lo podamos compartir en otro espacio donde podamos ver parte de la historia de Luz Dari, que hace parte de este recuento, de esta posibilidad de contar estas historias de vida, pero que hacen parte de esta construcción del liderazgo. Yo creo que ya nos falta un minuto, Cari, para que entonces cierres de pronto tú con esta parte del trabajo institucional que hemos hecho con las universidades. Ok. Este proyecto pues ya viene, digamos que es un proyecto que surge como tercer parte de una iniciativa que surgió de Voces de Cosoñando con niños y niñas de la ciudad de Neiva. A partir de este ejercicio, el proyecto ha tocado en su primer parte a niños, posterior fue a niños, pero ya en secundaria, y desde allí construimos muchos productos o digamos cuenta de muchas voces de liderazgo de las comunidades, y esa es la tercera parte que ya se refiere a mujeres. En ese proyecto participa un programa radial que se llama Gabaratiendo con Niños y Niñas, participa Uniminuto como universidad, CUN como universidad, y participan otras tres instituciones educativas que, digamos que en donde están todas estas mujeres liderando sus procesos académicos, comunitarios, políticos y sociales. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, esperamos compartir luego la parte del producto. Feliz día para todos. Bueno, muchas gracias a ambas por la exposición. Lamento que no hayamos podido ver el video. Y luego, si pasas el link, completamos con la exposición. Son cosas que pueden pasar. No hay que apenarse. Bueno, ahora sí, entonces le pasamos la palabra a María Paula Simián Fernández de Chile, que va a continuar con la comisión de este cuarto foro. Dani, ¿puedes compartir, por favor? Gracias. Se ve cuadrado.
más grande. Más Sí, grande la Temuco. Sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Aquí en Chile, estamos en la misma hora que Buenos Aires, así que ya son el final de la tarde. Hoy día con la estudiante tesista Daniela Parra, ¿verdad? Les vamos a presentar este proyecto que se enmarca justamente en su tesis de su proyecto de título, justamente para titularse como diseñadora gráfica en la Universidad Católica de Temuco. El proyecto se denomina Conciencia Ambiental sobre bosques nativos en jóvenes universitarios, región de la Araucanía, caso cultural Cura. Vamos. Eh, hola. Bueno, como contexto, en Chile los bosques nativos cubren 14,1 millones de hectáreas, abarcando desde la cuarta región hasta la región de Magallanes. Y por efecto de este estudio, se decidió trabajar con el Geoparque Cutralcura, debido a su gran biodiversidad de bosques y porque tienen como pilar fundamental la educación, la conservación y el geoturismo. El geoparque cuenta con un territorio de más de 12.000 metros cuadrados. El problema identificado fue la deficiencia de material de apoyo de conciencia ambiental sobre los ecosistemas boscosos que existen dentro del territorio del geoparque, y desde la disciplina eh, se pudo encontrar la oportunidad de diseñar un sistema de piezas gráficas que unifiquen el geoparque Cutralcura. Y como objetivo general del proyecto fue identificar los factores que contribuyen al desequilibrio comunicativo de los materiales que concientizan al geoparque. Y en base a ellos, trabajó bajo la hipótesis de que con la elaboración de un sistema de piezas gráficas de diseño de información e ilustraciones, se podría concientizar y unificar visualmente al Geoparque Cutralcura para fortalecer la conciencia ambiental sobre los bosques. Y como enfoque de la investigación, se utilizó la metodología de Design Thinking y el diseño de experiencia de usuario, con un alcance descriptivo y explicativo, y el cual nos tomó un periodo de 8 meses de investigación. Todo esto dentro de la región de la Araucanía. Y como instrumento se realizaron revisiones bibliográficas, observaciones en terrenos y entrevistas y conversaciones con profesionales del Geoparque Cutralcura. Y como resultado del primer objetivo, se realizó una entrevista abierta con Andrés Muñoz, que es médico veterinario y doctor en ciencias ambientales, además de profesor titular de la Universidad Católica de Temuco, y nos recomendó trabajar con personas jóvenes y adultas debido al que se tiene un mejor alcance y comprensión de la materia sin la necesidad de un mediador, lo cual también después nos llevó a realizar una entrevista con la comunidad universitaria de la universidad, con un alcance de 103 estudiantes, y lo cual nos arrojó resultados medianamente positivos. En cuanto a la interacción con los espacios naturales, la mayoría tiene interés en interactuar con la naturaleza, y lo que principalmente los motiva es la relajación y la desconexión de todo en realidad, pero no conocían el Geoparque Cutralcura. Aún así mostraron interés en conocer el lugar, todo esto mediante una información más accesible. Y gracias a esto nos llevó a crear un perfil de usuario mediante entrevistas y encuestas, llevándonos a un usuario habitual, que es el que visita los lugares con mayor frecuencia, pero solamente en vacaciones o cuando tiene tiempo libre. Y el usuario entusiasta, que es un tipo de usuario que apenas encuentra una oportunidad de visitar un lugar, eh, lo hace. Y el usuario extremo, que es alguien que no tiene un mayor interés por la naturaleza, eh, no lo conoce tanto y por lo tanto generalmente puede tener miedo.
para el objetivo número 2, se realizaron observaciones pasivas en terreno. Se observaron áreas verdes, bibliotecas, centros turísticos donde se distribuye material de conciencia ambiental, lo que nos arrojó un resultado de que el público que principalmente consumía y visitaba esos lugares eran los jóvenes y jóvenes adultos. Y para el objetivo número 3, se realizaron múltiples reuniones con personal Geoparque Cura, donde nos facilitó información, mapas de los pisos vegetacionales y gracias a ello pude sintetizar la cantidad de árboles que habían ahí en los que más tenían presencia en la zona, dando un resultado de 8 árboles dentro de todos los que existen. Y lo cual, como propuesta de solución, nos lleva al objetivo proyectual de diseñar un sistema de piezas gráficas para jóvenes entre 18 y 26 años, dando como resultado una propuesta de diseño que parte desde los conceptos de reconocer, interactuar y conectar con la naturaleza. Se partió con bocetos análogos, donde se probó tamaños, formas y colores, dando en resultado un prototipo de un material sustentable, transportable y interactivo. Dentro del prototipo hay áreas que permiten al usuario realizar notas, reflexiones e ir marcando los árboles vistos y reconocidos. Y bueno, y como valor también, toda la ilustración que hay dentro del prototipo fue hecha a mano. Desde la portada, el mapa, los árboles, todo. Y Vamos, como, como proyecciones se espera poder realizar piezas en mapudungún y en inglés que permitan un mayor alcance cultural y dentro de la región. claro, y lo interesante un poco de este proyecto es que, bueno, parte con esta preocupación de Daniela por la conciencia ambiental en los jóvenes, que los jóvenes de nuestra propia región no conocían la zona. Y además se suma este factor que la universidad va a ser sede de este Congreso Mundial de Geopartes, que es ahora en septiembre del 2025. Entonces, toda la facultad de nosotros, digamos, de la Universidad Católica de Temuco, la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, vuelca su quehacer desde los talleres y los cursos teóricos y prácticos a trabajar en función un poco de este congreso. Y surge entonces de parte de Daniela un poco esta idea de hacer este sistema de mapas que permitan, por un lado, educar esta conciencia ambiental, pero también hacer amigable, cómo hacer amigable este geoparque que la propia gente que vive en la zona no conoce. Entonces ahí recibe un poco el valor del proyecto. Y es un sistema de mapas. ¿Son 5, Daniel? Sí. Sí, son 5 mapas. Son 5 mapas. Lo que les presentamos hoy día es la primera parte que tiene que ver justamente con cumplir su proyecto de título y el resto ya la gente de Cotralcura está interesado justamente en poder concretar esa obra. Pero hay un bonito proyecto en el fondo en poner en valor justamente la región donde vivimos, donde está la universidad y un bonito trabajo gráfico también de la Dani de hacer esto más accesible, pero obviamente con el sustento de todo el proyecto de investigación que estuvo detrás para saber efectivamente qué era necesario levantar desde el diseño. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el respeto del tiempo también y por la exposición tan clara del proyecto. Le damos ahora la palabra a Diego Beltrán y a Kenia Gareca de Bolivia. Hola, hola, se puede ver la presentación, ¿verdad? Perfectamente, Diego. Bien, comenzamos. Buenas tardes a todos desde Bolivia, desde Sucre. Mi nombre es Diego Beltrán, soy docente de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, junto a
a mi estudiante Kenia Gareca, estudiante de la carrera de Arte y Diseño Gráfico. Y bueno, a continuación les vamos a presentar un proyecto que destacó en el taller de diseño de sexto semestre, que es un taller del cual yo regento y desarrollamos proyectos de diseño de packaging y de diseño de retail. En este caso tenemos un proyecto que aborda un tema bastante interesante que es la higiene personal en la pubertad, ¿no? Mediante el uso de packaging funcional, reutilizable y educativo. Bien, este trabajo pues surge Buenas. como una respuesta a la falta de educación y al acceso de productos de higiene en niñas en etapas de la pubertad, ¿no? Y es que, bueno, a través del diseño interdisciplinario se ha logrado desarrollar una propuesta que combina funcionalidad, educación y sobre todo sostenibilidad con un enfoque bastante innovador, accesible. Adelante, Kenia. Buenas tardes. Bueno, el de higiene Juliana incluye 4 productos esenciales y bueno, fue fundamental para el bienestar de los niños y adolescentes, ya que en Bolivia muchas niñas carecen de educación y acceso a productos básicos. Además, la pubertad sigue siendo un tema tabú que genera desinformación. Por lo tanto, para el desarrollo del kit, bueno, se pensó en 4 productos esenciales que serían jabón corporal, jabón facial, crema hidratante y protector solar. Cada uno ha sido diseñado para ofrecer funcionalidad y accesibilidad a las niñas. Además, el diseño de retail complementa el producto con un enfoque muy educativo y de fácil distribución, ya sea en escuelas o centros comunitarios. Bueno, algo que destacar del trabajo es que inicialmente la idea parte por iniciativa propia del estudiante, ¿no? Si bien el taller establece una temática en la cual se dirigen unos lineamientos de diseño y posteriormente una metodología que la vamos a ver más adelante, lo que destaca es, bueno, la iniciativa de la temática y la solución gráfica que establece eh, al momento de proponer las propuestas de diseño, como las que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Lo que estamos viendo en la pantalla es la propuesta del kit que comentaba Kenia con todos los componentes que conforman dicho conjunto, ¿no? Entre tanto, lo que estamos revisando a continuación es el packaging del kit secundario que envuelve todos los frascos que vimos anteriormente. Tal vez nos quieras compartir algo, Kenia, de tu diseño del packaging terciario. Bueno, sí, este packaging fue diseñado para que las niñas puedan personalizarlo, ya que se puede escribir el nombre, al igual que fue diseñado para ser funcional y estéticamente atractivo. Este packaging es el que agrupa y protege al primario y al secundario, cosa que las 4 cajitas están dentro del packaging terciario y este incluye el logo de Cruelty Free, que últimamente es muy usado y Sí, ese es bastante utilizado en el medio y también integra el código de barras, como se puede ver, ¿no? La información esencial del producto. La idea de la práctica era establecer una pieza que, bueno, pueda parecer una pieza que podría ingresar al mercado nacional, incluso al mercado internacional. Bien, entre el proceso creativo con el que se trabaja en el taller, es un proceso bueno, se titula Confiero y establece estos 5 pasos, ¿no? Pasos que sí se llevan a cabo durante la realización del producto que hemos visto hace un momento, ¿no? Establece estos 5 pasos de función inteligente, que es las necesidades del usuario, trabajar en la experiencia de usuario,
rendimiento y optimización, ¿no? Posterior a eso se trabaja con un testeo, ¿no? Testeo para comprender si es que el producto funciona, ¿no? Y para eso se establecieron pruebas con niñas y padres de familia para evaluar la funcionalidad, ¿no? En la que finalmente se identifican siempre nuevas mejoras, ¿no? Sobre todo en el área de comunicación visual y en el área de usabilidad. Bien, en tanto al impacto, como comentaba Kenia, tiene varias vertientes bastante particulares, ¿no? Una que es bastante interesante en relación al producto y al diseño es lo que comentaba Kenia, que es el tema de eliminar tabús y fomentar el cuidado de la confianza en el autocuidado, ¿no? Por otro lado, también el tema de la educación, ¿no? Facilitar la educación temprana sobre la higiene y el bienestar, que es muy importante en esa edad. Y bueno, por último, la expansión hacia el futuro, ¿no? La idea de poder trabajar en nuevos kits relacionados a higiene, pero expandirlo a diferentes edades, a diferentes realidades, a diferentes necesidades, de acuerdo a futuros estudios de mercado que se vayan a realizar. Perfecto. Con eso finalizaron, ¿correcto? Sí, sí, con esto finalizamos. Bueno, Muchas gracias. les agradezco muchísimo a ambos, a Diego y a Kenia, su participación. Le damos la palabra entonces a Lourdes Marcela López Mares y a Miguel Adolfo Ortiz Brizuela de México. Hola, buenas tardes. Quisiéramos presentar con video. eh, no sé si me pudiera Esto lo, cambiar. esto lo Ajá. conversamos, sí, dígame. Sí, Si sí, pudiéramos. sí. Sí. Estoy ya compartiendo, Miguel, creo, ¿no? Ok. Sí, Sí, ¿verdad? Sí. Sí, muchas eh, gracias. Entonces, vamos a compartir por este medio nuestra presentación y les vamos a dejar un link a un documental que tenemos sobre el caso aquí en el chat. Muchas gracias. perfecto. A En ustedes. el contexto del... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy mi compañero Miguel Adolfo Ortiz y yo les vamos a presentar esta ponencia llamada Diseño Urbano de la Vivienda Social en Ciudad Satélite, San Luis Potosí, México, en el contexto del Foro de la Red. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí y a los organizadores del evento. Este trabajo analiza la experiencia de mujeres que viven en un megadesarrollo habitacional llamado Ciudad Satélite, desde la perspectiva del urbanismo feminista y la gubernamentalidad espacial. Para ello empleamos las metodologías que pueden ver aquí, son principalmente métodos cualitativos. Ciudad Satélite fue planificada en 1.000 hectáreas, 700 para vivienda y 300 para industria. Albergaría 132.000 habitantes en 32.000 viviendas construidas a razón de 5.000 por año desde el 2008. Lo que pueden ver a la derecha es el diseño urbano de Ciudad Satélite y a la izquierda su ubicación a 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad de San Luis Potosí, una ciudad media de vocación industrial encontrada al centro del país. En ella vive Erika. Ella, pues como muchas de sus vecinas, debe asumir costos de transportación y tiempo para acceder a oportunidades de trabajo y para realizar labores relacionadas al cuidado de sus familias. Realizan un collage de actividades productivas con poca paga y sin prestaciones, ya que hay muy pocas oportunidades laborales en el sitio. Se siente insegura en su propia colonia y lucha por mantener en buenas condiciones su casa a pesar del abandono y ocupación irregular de vivienda, que es muy común debido a que mucha gente decidió mudarse debido a las condiciones del desarrollo. La organización vecinal se ha debilitado, su casa es el patrimonio que heredará a sus hijas y en la balanza de costos y beneficios, aceptar las capas de desventaja que navegan en el cotidiano es lo más viable. En este contexto, el diseño urbano actúa como dispositivo de poder y contribuye a reproducir espacios de exclusión antropocéntricos. En el trabajo, nosotros echamos mano de herramientas como las que nos proporciona Foucault para entender el ejercicio del poder en Ciudad Satélite, en específico de estos tres tipos de poder: soberano, disciplinario y biopoder. El poder soberano se manifiesta en el entorno construido a través de espacios monumentales, jerarquía y geometría. El poder disciplinar a través de la regulación de la conducta, mediante la clasificación, compartimentación y vigilancia del espacio. Y el biopoder emplea dispositivos que producen las condiciones adecuadas para que los individuos se autogobiernen. Por otro lado,
El urbanismo feminista analiza y documenta la deuda estructural que las ciudades planificadas bajo lógicas androcentristas, heteronormativas, capitalistas, coloniales y extractivistas tienen con las mujeres y otros grupos vulnerables. Esta deuda merma el derecho a la ciudad de las mujeres a escalas que van desde el territorio al cuerpo, que las segregan, minimizan y cosifican. Esto además atravesado por la diversidad de interseccionalidades que ellas viven en función de su raza, religión, nivel socioeconómico, estado civil, discapacidad, etc. La división sexual del trabajo ha soportado la responsabilidad de los cuidados en las mujeres. Esto genera división y doble carga de trabajo. Ellas asumen un rol secundario en la producción, son excluidas del espacio público. Las ciudades, según el urbanismo feminista, deben de tener las siguientes características: proximidad, vitalidad, diversidad, autonomía y representatividad. Ciudad Satélite, sin embargo, pues fue diseñada bajo una lógica que carece de estas virtudes. La ciudad se diseñó bajo dos referencias: Brasilia y el centro histórico de la ciudad de San Luis Potosí, bajo un concepto de monumentalidad humanizada. Su paralelo con Brasilia incluye una movilidad deficiente y la falta de accesibilidad peatonal. Esta no fue pensada para diversas clases como Brasilia, sin embargo, sino para un sector homogéneo de la población. Ciudad Satélite es una ciudad construida desde cero, que representa un poder soberano que desprovee de todo antecedente social al proyecto, reafirma la supremacía antropocéntrica sobre el medio ambiente y despolitiza la producción de vivienda. Además, pues fue diseñada con principios del urbanismo euclidiano, que separa los usos de suelo. Define espacios separados para la vivienda asignados para la mujer y para el trabajo asignados al hombre, reduciendo la posibilidad de interacciones entre ambos y priorizando el trabajo productivo para regir al orden urbano, como si las necesidades del hombre productivo también representaran aquellas del resto de la población. Este tipo de diseño excluye a los cuidados y representa a un desarrollo urbano de ladrillos, enfocado en la planeación y diseño de la misma, pasando elementos esenciales, como por ejemplo los saberes locales y la organización intergubernamental para garantizar los equipamientos del cuidado y garantizar así entornos favorables a la vida cotidiana. En relación a la proximidad y conectividad, sabemos que hombres y mujeres no se mueven de la misma manera, y Ciudad Satélite, al haber sido diseñada de manera monumental, para cambiarle la cara a la vivienda social e impregnarla de una imagen clase mediera y aspiracional, fomenta largos trayectos de la vivienda e infraestructuras para la vida cotidiana en un entorno pavimentado y árido agreste al peatón. Además, al encontrarse en la periferia, la distancia, trabajos y servicios implican largos costos y trayectos que obligan a los residentes a invertir cerca de la mitad de sus salarios en trasladarse. Esto incrementa la reclusión de las mujeres y las desincentiva a salir de Ciudad Satélite. En relación al espacio público y la seguridad, hay diversas circunstancias que acrecentan la percepción de seguridad en Ciudad Satélite, como mala imagen, falta de servicio público de recolección de basura, como podemos ver en esta foto, alumbrado deficiente, grandes extensiones de terrenos en breña, eventos delictivos, etc. Esto desincentiva el uso del espacio público y por lo tanto merma la vitalidad del mismo, invisibiliza a las mujeres, reduciendo su representatividad y afecta su autonomía para trasladarse de forma segura de la vivienda a las infraestructuras de la vida cotidiana. En conclusión, el trabajo demuestra cómo el diseño urbano de vivienda ha sido empleado como herramienta de poder soberano, disciplinar y biopoder, para gobernar a distancia a una clase proletaria excluida. Mediante proyectos como Ciudad Satélite, la política pública soporta al poder patriarcal como lógica hegemónica para producir ciudad. Así disciplina los cuerpos y la memoria y afecta no solo el espacio en el que muchas mujeres de Ciudad Satélite cuidan, sino también la forma en cómo emplean su tiempo, adecuándose a las restricciones del contexto, las oportunidades a las que tienen acceso, su autonomía y representatividad en la esfera pública. Nos dice Dolores Hayden, cuando todos los que hacen las viviendas reconozcan que están luchando tanto contra los estereotipos debidos al género como contra la discriminación en los salarios, cuando vean que se necesitan cambios sociales, económicos y medioambientales para superar estas condiciones, no tolerarán nunca más viviendas y ciudades diseñadas según los principios de otra época que proclaman que el lugar de la mujer es el hogar. Mujeres como Erika emprenden acciones modestas que demandan otras formas de hacer ciudad, con espacios que les abren oportunidades de trabajo en cercanía al hogar y a las pocas infraestructuras para el cuidado que ofrece Ciudad Satélite. Ellas se enorgullecen del patrimonio que están forjando para sus hijas e hijos, aunque al hacerlo deban de enfrentar condiciones estructurales de opresión. Alcanzar condiciones de igualdad espacial en desarrollos habitacionales como Ciudad Satélite
Requiere de acciones que desde el corto a largo plazo apoyen, visibilicen y valoricen el trabajo reproductivo y desvanezcan la división sexual del trabajo. En otras palabras, acciones que pugnen por construir sociedades más justas y ciudades que las soporten. Muchas gracias. So what is ClickUp? Buenísimo. Anduvo perfecto. Era una apuesta la de proyectar el video, pero se entendió perfecto. Lourdes y Miguel, un trabajo que nos deja pensando. Y estaba pensando un eje que, porque el otro día fui a una defensa doctoral que hablaba de él, no solo el androcentrismo, sino el adultocentrismo. Esos espacios pocas veces dejan lugar o planifican espacios para las infancias, lo cual va en detrimento de nuevo de las mujeres. Pero digo, pues, están pensadas no solo desde todo lo que dijiste, sino desde una mirada interseccional, podemos decir, el adultocentrismo también, que son ciudades sin niños. Claro, sin personas con capacidades diferentes, etcétera, De etcétera. nada. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Me prometí no hacer estas digresiones que acabo de hacer. Seguimos con el orden de la comisión y ahora le toca la palabra a Guillermo Giovanni Guzmán Chávez, a Alejandra Patricia Ortiz Almeida, a Juan Andrés Sánchez García de Ecuador. Listo, buenas tardes con todos. Espero que nuestra exposición, pues, en primer lugar, sea del agrado de todos. Bueno, básicamente nosotros lo que hicimos fue un estudio sobre el análisis de la variación temporal entre áreas verdes y construidas, y para esto se usaron imágenes satelitales. Delimitamos como el caso de estudio el crecimiento urbano de Otavalo en Ecuador. Para esto hemos participado entre la Universidad Católica con sede en Ibarra y la Universidad Veracruzana de México. Bueno, como un resumen del estudio podríamos decir que este estudio examinó justamente el impacto del crecimiento urbano en las áreas verdes de este territorio. Posterior a eso, pues, se delimitaron una metodología en la cual queríamos identificar de manera visual justamente y también a nivel porcentual cuál era el incremento justamente del área construida y cuál era el porcentaje de pérdida de cobertura vegetal. Pues esto básicamente tiene muchas incidencias desde el tema de la salud y también el tema de la planificación urbana. Como introducción podemos decir que el crecimiento urbano transforma el paisaje natural, lo altera, lo destruye y también complica mucho el medio ambiente. Por otro lado, la expansión urbana ha llevado a la degradación de recursos naturales y a la pérdida de cobertura vegetal. Este estudio busca analizar los cambios en la configuración territorial entre áreas verdes y construidas en un periodo definido. Como ustedes ven, como característica del estudio, pues podemos definir, esta es unas aerofotos de dos zonas del cantón Otavalo. En la primera foto superior es el área urbana justamente y en la parte inferior es el área rural. Si ustedes se dan cuenta, en muchos de los casos, la extensión territorial en la zona rural es mucho más grande, es decir, que el área de metros cuadrados por lote es mayor al de la zona urbana. Aquí es un caso anecdótico porque normalmente la presencia de personas en la zona urbana no es igual que en el resto de territorios, como usualmente se estudia que las zonas rurales van hacia la zona urbana. En Otavalo es distinta. Esta es una población completamente, hablamos del 80% de indígenas nativos de la zona. Es decir, que ellos no tienen la lógica de ir al centro, a la zona urbana, dejando sus actividades. Y por otro lado, también es una característica importante porque Otavalo, a nivel de país, de Ecuador, se les conoce como el pueblo Mindalay. Esos fueron los primeros comerciantes que salieron con diferentes productos como los telares, justamente para comercializarlos. Y fuente de esto y en un futuro lo que consiguieron es que, claro, el índice económico que ellos manejaban era muy alto. De esta manera podían ellos conseguir territorios en los cuales usualmente el costo era alto
pero que por su manera de negociarlas, pues la conseguían. Como métodos nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental longitudinal. Y justamente para este análisis lo que nosotros diagnosticamos básicamente es que deberíamos trabajar justamente con imágenes satelitales, con software QGIS, con correcciones atmosféricas y con índices espectrales. Nosotros fuimos utilizando todos estos métodos justamente para ir dando un salto en el país, en Ecuador. Muchos de estos estudios no se los realiza porque los datos no son open source. Entonces lo que nosotros hicimos justamente es utilizar imágenes satelitales Landsat 8 y definimos bajo esos parámetros cuáles serían las mejores para procesar. De esta manera lo que nosotros hicimos fue de nivel a criterio anecdótico, justamente la imagen del 2013 es la primera imagen que nosotros tenemos a disposición y open source en el USGS, que es el Sistema de Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y luego decidimos hacer una comparativa en 2 años, en 10 años, es así que lo definimos para el 2023. Por otro lado, de todas las imágenes disponibles que se capturan a lo largo del año, decidimos escoger estas 2 imágenes que tienen ahí porque nosotros lo que hacíamos es también identificar la que tenga menor cobertura de nubes, que justamente nos servía para procesar con los índices espectrales. De esta manera nosotros procesamos el NDVV y el SABI, el NDVI y el BU. Justamente estos índices espectrales nos permiten entender el índice de vegetación y de cobertura vegetal versus también el índice de área construida. Y de esta manera nosotros podríamos hacer una comparativa. En esta primera imagen como resultados siempre van a tener al lado izquierdo de sus pantallas la imagen del 2013 versus la imagen al lado derecho del 2023. Si ustedes pueden darse cuenta, en la región norte, justamente en esta zona, cuando nosotros hicimos los análisis, claro, la presencia tal vez no es tan perceptible del área construida, del área verde versus del área construida. Sin embargo, cuando utilizamos índices espectrales, esto es más visible. Y esto también se da justamente por un proceso de conurbación que existe desde la zona urbana con la Panamericana de 35, que es la vía de conexión de sur a norte en el país, que va cambiando de numeración justamente mientras avanza el territorio. Aquí ya podemos ir viendo nosotros que, claro, existía mayor presencia de capa vegetal y luego se disminuye, y lo mismo pasa en la zona del centro y en estos sectores. Comienzan a irse presentando con mayor preponderancia la zona de cobertura de construcción y la eliminación de la capa vegetal. En este índice que también nosotros podemos ver el área construida, comenzamos a identificar de mayor color azul. La colorimetría nos permite entender que justamente aquí comenzaron a densificar la construcción. Y algo que no pasaba pues en el 2013. De igual manera, en esta zona comenzamos a ver el incremento de construcción. Y por otro lado, también nosotros podemos hacer este análisis del índice de construcción a nivel urbano, en el cual justamente se puede ir delimitando con las manchas rojas la presencia de construcción. ¿Por qué es importante entender esto? Justamente el impacto, una vez que tuvimos el COVID y esta pandemia, lo que pasaba era que, claro, las personas al tener una área construida no tenía la permeabilidad en el suelo y eso generaba problemas de salud. Entonces, como una discusión pudimos entender que la pérdida de áreas verdes no solo tiene implicaciones ecológicas, sino que también afecta a la calidad del aire y al bienestar de la población. Se concluyó que la expansión urbana en el cantón ha tenido un impacto severo en la cobertura de áreas vegetales, subrayando la urgencia de políticas de planificación territorial que prioricen la preservación de estos espacios. También se sugiere que la creación de corredores ecológicos y la protección de áreas verdes son una estrategia para mitigar estos desafíos. Finalmente, como una contribución de la investigación, se aporta al campo de la planificación sostenible mediante el uso de tecnologías de teledetección. Y estos hallazgos son aplicables a otras ciudades en rápido crecimiento en América Latina, donde las dinámicas de urbanización siguen patrones similares. Con esto les doy muchas gracias y cualquier duda estoy a las órdenes para
que puedan contactarse con nosotros. Muchísimas gracias por el aporte y tu ponencia, Guillermo, y la claridad de la misma. Le vamos a dar ahora la palabra a Martín Valenzuela de Argentina. Martín. Ahí estamos, ¿no? Sí, Bueno, estamos perfectos. perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya es creo, la tercera vez que vengo a este foro, así que muy contento siempre por esta invitación. Bueno, Muchas gracias. mi investigación es un trabajo en progreso, así que voy a marcar algunas líneas de lo que me está interesando en este momento. Yo voy a hablar un poco de la idea de marca cultural. Entonces, cómo funciona la marca cultural en términos de ecosistema y cómo construir una marca para un proyecto cultural arrancando desde cero. Como objetivo principal que yo planteo es que la investigación busca entender cómo se construye este concepto de marca cultural y entender la capacidad para trascender la representación comercial. Entonces, en este paralelo entre marca cultural y marca comercial, hay algunos lugares que las configuran de diferente manera. ¿Qué es una marca cultural en un proyecto cultural? ¿Qué opino yo de esto? La marca como una promesa de valor simbólico a largo plazo. Ese es el punto central donde yo me apoyo en esto de promesa de valor, que me promete algo y lo tengo que sostener en el tiempo. Y esto se construye a partir de una serie de imaginarios colectivos, una narrativa muy particular que se vincula a lo cultural, un universo extendido de identificadores que, bueno, permiten trascender esta cuestión comercial. Entonces, acá tengo la cuestión de la promesa, tengo la cuestión de valor y tengo la cuestión de largo plazo. Entonces, ¿cómo construir una marca que pueda sostener esa promesa? Entonces, yo planteo la idea en la investigación de un ecosistema marcario para proyectos culturales que lo apoyo en 4 grandes pilares. El primero es ubicar el conjunto de identificadores esenciales de una marca que representen los valores y la visión del proyecto cultural. Entonces, el primer punto, ubicar los identificadores. En el punto número 2, entender cómo los elementos paratextuales, lo que pasa por el costado o lo envuelve a la marca, funcionan como expansores del universo narrativo de la marca. En tercer parte, yo quiero diferenciar cómo las diferentes tipologías de nombres que uno crea, pensando en la marca, creándola desde cero, impactan en el posicionamiento, o sea, en la imagen mental de la gente que lo recibe. Y por último, explorar algunas estrategias de diferenciación, coherencia y memorabilidad de la marca, ya más vinculado cuando tenemos que poner manos a la obra en cuestiones de diseño gráfico. El punto número 1, el de los identificadores. Lo que yo planteo como primer paso para construir esta promesa de valor es que hay que entender cómo la marca se articula a través de un conjunto de identificadores que representen valores, misión y visión del proyecto que tenga que desarrollar. Ejemplo puntual ya, yo tomo ejemplos sobre marcas ya desarrolladas, muy conocidas, para ver cómo esto funciona. Penguin, ¿no? Entonces, un símbolo reconocidísimo en la industria cultural, en la industria editorial. Esto sería como el isotipo de la marca, ¿no? Pero se expande en diferentes cuestiones. Cuando voy a diferentes géneros, empiezo a tener diferentes iconos que empiezan a funcionar como sistema, que a su vez funcionan como un paratexto en el libro que me permite identificar. Ni siquiera el pingüino es el mismo que la marca, pero yo hago sistema y entre los colores y su representación entiendo que hablo de lo mismo. Cuando yo empiezo a ver las tapas, también estoy viendo un sistema ampliado, que ya empiezo a ver otros animales que a su vez también expanden el ecosistema. Cuando empiezo a ver todos los libros juntos en la biblioteca, o cuando veo la marca sin el pingüino, sé que estoy hablando de lo mismo porque estoy haciendo la referencia. Cuando la marca se expande a otra unidad de negocios, que es la cuestión de audiolibros, es la representación también movida desde el ecosistema, o diferentes paratextos como señaladores y más. Entonces, en la primera parte, estos identificadores construyen un ecosistema que cobra valor como conjunto y en las relaciones que se generan dentro del ecosistema. Entonces, la marca es más allá de la representación del logo, sino el ecosistema en la construcción de todos estos paratextos. Entonces, el punto número 2 que yo me pongo para recorrer son los paratextos marcarios. Y acá, entender cómo los elementos paratextuales, los que funcionan alrededor de los textos, funcionan como expansores de este universo narrativo. Entonces, acá yo ubico una serie de paratextos que, dado las limitaciones temporales, no puedo explicar uno a uno, pero los ubico en un eje de doble entrada entre sensorial, simbólico o más sintético u orgánico. Entonces yo tengo las cubiertas, un eslogan, patrones, tipografía, tengo los jingles, audiologos, colores,
tengo eventos, texturas, storytelling, tengo stands, personaje de marca, como diferentes cuestiones que hacen a este universo. Entonces, tomando la idea de Gerard Genet de los paratextos, empiezo a dibujar alrededor de la marca todas estas cuestiones que construyen este universo. Por tercer punto, yo busco entender, y acá es una investigación para atrás de las marcas que existen, ya no creando de cero, las tipologías de marca. Entonces acá lo que quiero yo entender cómo las diferentes tipologías de nombre para proyectos culturales impactan en la imagen mental que tiene la gente, en el posicionamiento del proyecto cultural. Entonces, esta tipología, lo que yo hago es clasifico distintos tipos de denominaciones según significado, estructura interna y estrategia de comunicación. Entonces, ordeno más o menos todos los nombres de marcas según una categoría que yo traigo para ver cómo se pueden filtrar. Ahora voy a mostrar un ejemplo puntual de uno, pero los nombres, la marca de los fundadores, la marca como nombre abstracto, la marca como una retórica, marca como una sigla, acrónimos y demás, son diferentes categorías y tipologías que me ubican los nombres de marca. En la misma lógica, los ubico entre convencional, innovador, simples y complejos, y tengo todos los nombres. Y vamos a ver un ejemplo puntual de lo que quiero contar, de donde que recorre mi investigación, que son la tipología de nombres geográficos. Es decir, las marcas que se basan en nombres de lugares, regiones o localizaciones específicas, lo que establece una conexión directa con un contexto territorial. Entonces acá yo tengo valores asociados al origen, a la tradición, a la identidad cultural, al prestigio histórico del lugar, y esto actúa como marcador de autenticidad, aludiendo al capital cultural del espacio que representan. Es decir, yo tengo la marca geográfica que toma los valores propios del lugar geográfico y a partir de ahí es una denominación de origen que me permite traer diferentes valores. ¿Cómo funciona esta categoría de, por ejemplo, geográficos en proyectos culturales? Traigo ejemplos de la industria editorial. Y va de lo general a lo particular. Yo tengo, por ejemplo, Ediciones Infinito. Entonces acá es un lugar, sí, bueno, es el infinito. Y me voy acercando, tengo Universo Editorial, bueno, de a poco voy llegando a algún lugar más representativo. Y si no es el universo, es una galaxia, esa es la editorial Galaxia. O una galaxia particular, Galaxia Gutenberg, que es otro proyecto cultural. O Planeta. Entonces, en esta cosa geográfica, yo me voy metiendo en este juego que empieza a funcionar de, bueno, o Editorial Occidente. Ya el planeta ya es una parte del planeta. O Editorial Hemisferio Sur, que también es Occidente, pero es otra parte. O Continente. Ediciones Continente, estoy yo hablando solamente de un continente, el americano. O Nuestra América Editorial, entonces ya es un continente puntual. Entonces ven cómo lo geográfico tiene diferentes denominaciones según cómo yo lo vaya anclando. O Centro Editor de América Latina, ya no es América, es América Latina. O Sudamericana. Entonces ya empieza a cortar de Centroamérica para abajo, estamos en Sudamérica. O autores de Argentina, entonces ya empiezo también, lo geográfico toma una pertenencia muy particular, que estoy hablando de autores de Argentina. O Señora Porteña Editorial, que viene a ser una denominación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Profundizando, otro proyecto cultural, Calles Culturales. Entonces yo también me voy metiendo en el mapa, en este juego que empieza a funcionar desde lo visual, pero ya entonces, dentro de Buenos Aires, dentro de la ciudad, tengo las calles culturales. Y más adentro tengo otra marca que me hace un lugar particular, que es Plaza Regional, o por último, una especie de juego en donde yo voy a un lugar puntual, lugar editorial, como que me meto en la plaza. Entonces, en esta búsqueda puedo ser diferentes lugares, diferentes cuestiones geográficas que van marcando diferentes puntos. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a agregar valores. Y para cerrar, el último eje que yo le pongo, el de la diferenciación, es explorar las estrategias de diferenciación, coherencia y memorabilidad para creación de esta nueva marca. Y acá es muy simple y acá cierro. Entonces, las marcas cada vez más simples empiezan a recorrer desde el diseño cuestiones cada vez más minimalistas. Las marcas empiezan a encontrar un lugar que al haber un universo tan grande de marcas empiezan a repetir los valores, empiezan a repetir las morfologías. Las marcas tienen que anclar su significado puntual. Tengo 8 libros, tengo la imagen 8 libros. Tengo MyFonts, tengo una manito que elige las fuentes. O las marcas tienen que anclarse una coherencia puntual y contar una historia, como esta marca de Museo de Londres, que viene a ser como un recorrido de todos los rediseños del mapa de la ciudad. Entonces, en resumen y para terminar, la marca cultural, en lo que yo creo, debe convertirse en una expansora de universos narrativos donde cada identificador, desde el nombre hasta los elementos circundantes, debe estar alineado. Entonces, esto se debe conectar con la promesa de valor del proyecto, amplificando y construyendo un ecosistema que se apoye en una promesa de valor a largo plazo. Así que esa es mi presentación. Gracias por la atención. Perdón, me pasé ahí como un minutito.
No te preocupes, Martín. Muchas gracias por la exposición, muy interesante también. Están jugando a ver qué exposición es más interesante que la que viene. Por suerte, nos seguimos asombrando exposición tras exposición. Así que, para continuar con la atención y el asombro, vamos a darle la palabra a Sebastián Aguilar de Panamá. No te quiero poner presión, Sebastián. ¿Está Sebastián? Creo que se retiró. Sí, no, no está Sebastián. Seguimos con la... Hizo, puso mucha presión, ¿viste? Te dije. Eh, entonces, le vamos a dar la palabra a Macy's Carmen Ati González de Ecuador. Macy's, perfecto, está Muchas gracias, Marina. compartiendo. Se ¿Cómo escucha bien, ¿no estás? es cierto? Perfecto, muy bien, ¿eh? Bueno, me voy a poner un temporizador para no pasarme. Bueno, esta es una investigación tiene ya 4 años y medio, casi, bueno, casi va a ser 5. Y me interesa presentar solo una parte porque no voy a hablar de otros temas que de pronto no tienen mucho que ver con lo que estamos presentando acá en este espacio. La investigación trabaja la racionalidad neoliberal, analiza la forma en la que el neoliberalismo se produce y se sedimenta, se normaliza o se naturaliza en nuestras vidas, y hace un recorrido específicamente de las expresiones y las manifestaciones que sirven o que se instrumentalizan para reproducir la lógica neoliberal en la política sexual y reproductiva. Hay diferentes manifestaciones que se han analizado, hay publicaciones que tratan específicamente de alguna de ellas o de todas, pero yo voy a hablar más que nada de la última, que se vincula mucho con la cuestión de las industrias culturales y la reproducción o la construcción de narrativas hegemónicas en los medios de comunicación, específicamente en el cine. En eso me voy a centrar y solo voy a dar un poco de contexto. Bueno, se sabe que se conoce bastante ya cómo empieza a darse esto del neoliberalismo, pero desde los años 90 para acá hay afortunadamente una producción bastante exhaustiva que lo entiende ya como un movimiento ideológico y normativo, ya lo entiende, más allá de esas visiones que lo siguen pensando superficial y reduccionistamente como un modelo económico, como un conjunto de prácticas económicas, y que van a pensar el neoliberalismo como una razón moralizadora, como un discurso normativo, ¿no? Por tanto, que está construyendo y normalizando comportamientos, estilos de vida, formas de relacionamientos políticos y así. Partiendo de esta visión, lo que yo intento hacer es ver en qué expresiones y manifestaciones de lo cotidiano, y específicamente en aquellas que están vinculadas desde una lectura feminista a la instrumentalización de las mujeres de su sexualidad del vínculo entre las mujeres y la reproducción. Entonces, hay una lectura ahí que parte de esta concepción del neoliberalismo, y eso me gusta aclararlo porque muchas veces se sigue leyendo el neoliberalismo como algo que tiene que ver con lo económico puramente. Aquí se vincula el neoliberalismo como un espacio, o se define el neoliberalismo como parte de las luchas por la reproducción. Hay que entender que esta lógica neoextractivista de despojo, de precarización de las vidas y de acumulación ilimitada en un espacio que tiene límites físicos, que es el planeta, evidentemente se empieza a construir no solo como un peligro potencial, el peligro real de un colapso ecológico, sino también dentro de cierta estética política. Hay una estética política muy vinculada, por ejemplo, a las narrativas post-apocalípticas de las que voy a hablar después, pero también a esta sensación de inseguridad que tiene mucho que ver con las votaciones, por ejemplo, alrededor del mundo, ¿no? A nivel global está este miedo, esta inseguridad, esta percepción de un otro como un enemigo. Entonces hay toda una lectura del momento actual que vivimos que tiene que ver con esta estética política que sirve para reproducir el neoliberalismo. Yo voy a entrar aquí sin más en el tema que me interesa, en el que me voy a centrar hoy, que son las narrativas post-apocalípticas, pero se lee el neoliberalismo como esta ideología política, como este proyecto político a largo plazo que busca insertarse en un mundo donde la reproducción de los cuerpos colectivos que somos está cada vez más en peligro o se torna cada vez más precaria.
Y bueno, ahí se trabaja un concepto de reproducción que el feminismo ha estado construyendo desde la década del 70, incluso un poco antes, pero ya con una sistematicidad bastante evidente en las últimas 2 décadas, y que habla de la reproducción no en el sentido más plano de lo biológico, sino de esta capacidad de reproducir, recrear o sostener los cuerpos colectivos que somos y cómo esto requiere trabajo y también sistemas de valores y también concepciones del mundo, etcétera, ¿no? Entonces, el nexo que se construye entre estas 3 categorías tiene un marco teórico más o menos amplio, porque bueno, es una investigación de bastante tiempo y que busca también entender, dilucidar la racionalidad esencial de estas problemáticas que se abordan. Aquí hay 4 investigaciones ya que se pueden leer, perdón, 4 resultados, digamos, 4 textos que se pueden leer sobre las diferentes cuestiones que se están analizando, y hay 2 que se centran específicamente en la cuestión de la industria cultural. Una tiene que ver con la construcción o los relatos en torno al desnudo femenino y la capacidad de producir desde ahí ciertos presupuestos o significados, y el que nos interesa el día de hoy para la ponencia es este último a la derecha, que es el de la maternidad en las narrativas cinematográficas del fin del mundo, ¿no? Entonces voy a hablar de eso muy rápidamente. Aquí lo que estamos viendo es si se refuerza este mandato de la maternidad hacia las mujeres y si se desarrolla esta concepción del neoliberalismo. Entonces se analizan 4 filmes. En estos filmes lo que estamos encontrando es, estos son los que estaban en Netflix en este momento, pero estamos encontrando cada vez más frecuente la aparición de mujeres madres protagonistas que tienen que enfrentar enemigos titánicos y descomunales, y en las que recae la resolución de casi todas las problemáticas, porque no hay Estado y estamos viviendo en un entorno de caos en el que solo estos personajes femeninos son capaces de cuidar y resistir estos desafíos titánicos, ¿no? Entonces aquí se leen, por ejemplo, algunos resultados que voy a mencionar muy rápido para no pasarme de los 8 minutos. El primero, por ejemplo, la reproducción se construye como un conflicto entre unos y otros, siempre hay un enemigo y un extraño, y como la idea de una vida precaria, o sea, la idea de que la reproducción de unos pocos eh, conlleva la vida precaria o la muerte del resto, ¿no? Esto es algo frecuente en las narrativas posapocalípticas. En este caso, que nos interesa, eh, es bastante evidente en películas como, por ejemplo, Bird Box o Un lugar tranquilo, donde la mínima acción de las personas que nos rodean puede llevar a la muerte de todos y algunos de los familiares. Aquí en este caso, por ejemplo, de A Quiet Place, es interesante porque la responsabilidad por la muerte del hijo menor se le asigna a la madre o a la hija mayor adolescente, a las únicas 2 mujeres de la película, y los personajes masculinos pasan de largo porque no, en ningún momento hay un relato sobre ellos como responsables de la desaparición de este hijo, ¿no? Y así sucesivamente se van construyendo figuras maternas desde un arquetipo de resiliencia, mujeres que tienen que soportarlo todo, que tienen que hacerse cargo de absolutamente cualquier desafío en un mundo de desesperación y inseguridad total, y por tanto se construye la idea de estas mujeres desde una supuesta resiliencia y fortaleza, pero que al final son como víctimas sacrificiales, están expuestas al dolor y al sacrificio último en cualquier momento, y es eso lo que les da valor a estas mujeres como personajes. Hay además una crueldad bastante inminente en estas mujeres que tienen que dar a luz en medio de estos entornos apocalípticos, que están completamente abandonadas y a veces tienen que hacerlo solas o en las condiciones más terribles. Y también esta idea de resiliencia desde la vigilancia y el control, esta lógica biopolítica de la que se ha hablado un poco, porque son mujeres completamente controladas y cuya acción tiene consecuencias graves y bueno, fatídicas, ¿no? Y son mujeres completamente enmudecidas. Sus sentidos, el de la vista o el de la voz, están completamente anulados, y estas alegorías, ya me está pitando la hora. Bueno, ya termino, igual me quedan 2 diapositivas. Tranquila, sí. Pues nada, que son estas alegorías de la anulación son muy evidentes en estas narrativas posapocalípticas, porque aunque no son personajes obedientes ni pasivos, su valor reside justamente en soportarlo todo. Son mujeres que no tienen historia, no tienen identidad o características personales más allá de su función de cuidadoras.
Y bueno, por último, la idea a la que vamos, que es, esto nos habla de un mundo en el que las mujeres tienen que ser el sostén fundamental de las crisis, porque los estados son cada vez más estrechos y precarios, no hay garantías, y las vidas se sienten o se perciben en ambientes cada vez más inseguros y atemorizantes, y por tanto el personaje de la madre se resignifica desde estos supuestos valores vinculados a la resiliencia y el sacrificio, pero lo que buscan finalmente es imponer exigencias cada vez mayores a las mujeres que tienen que hacerse cargo de estas crisis de cuidados y de estas crisis de reproducción social. Por tanto, a través de estos filmes, hay muchos otros de los que no hablé, pero hay enormes coincidencias en casi todos los filmes que tienen a personajes mujeres, madres como protagonistas. Se habla entonces de un lugar que se les asigna, que es un lugar prescriptivo. A través de esta instrumentalización y de esta inferiorización, se norma todo el conjunto de relaciones sociales, porque en última instancia lo que se está diciendo aquí es que no hay límites para lo que la sociedad puede o debe exigir a las madres, ni y en este sistema de exigencia a los que debemos cumplir cotidianamente las que maternamos, ¿no? Y claro, sin estos límites éticos se despliega entonces un tipo de poder sobre la vida que se expresa no solo en la vida de las mujeres, sino en la vida de todas las personas, en la desdemocratización de nuestras sociedades y también en las lógicas extractivistas sobre la naturaleza, pues porque ya se desmantelan estos principios de los cuales estamos produciendo los relacionamientos políticos que el neoliberalismo intenta desestabilizar. Y bueno, pues eso a, a grandes rasgos, ya me estoy pasando, así que voy a dejarlo ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Macy. Me hiciste acordar que en estos días en Argentina hubo una nota de obviamente hay alquiler de vientre pseudo legal, ilegal, complicado, y de un niño que nació hace 7 mesino y con posibles problemas, y ahí se abre una brecha legal entre dos mujeres, ¿no? Una del primer mundo y una del tercero. Bueno, nada. El capitalismo sobre los cuerpos de las mujeres sobre todo. Qué locura. Bueno, no tenía que comentar nada de nadie y ya me estoy excediendo en un montón de cuestiones que estoy interviniendo demasiado. Así que, continuando con el foro y la programación habitual, le damos la palabra a Arcadio Alexander Aldana Rincón de Colombia junto con Edinson Fernando González Hola. Santos. Hola, ¿querés presentar a tu equipo o al equipo vos? Sí, ahora, ahorita en la Perfecto, presentación. bárbaro. Ahora los Y, presento. y tu presentación y la de tu equipo es la última de esta Comisión Sociedad, Cultura y Patrimonio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, diseño, comunicación y nuevos medios, estrategias para la preservación de oficios y saberes intergeneracionales. El proyecto en el cual estamos ahora metidos de cabeza se llama así, lo denominamos Siga del vidrio para adentro. Precisamente, como comentaba ahora, pues es un proyecto que está en curso, tiene una duración de 11 meses y estamos ya en el mes tercero de desarrollo, pero empezamos a gestionar y a tomar unas rutas muy interesantes desde el punto de vista de la co-creación y el desarrollo pues, de los elementos desde la comunicación y el diseño. Presento a mi equipo, precisamente está Luis Alexander Díaz, está Fernando González, está Ana Jimena Menjura, quien está por ahí, que nos acompañó dentro un poco después de comenzar. Está Eduardo Villamizar, está Luisa Fernanda Sánchez, también los menciono porque ellos nos colaboraron en esta primera parte de la concepción del grupo. Nosotros somos un grupo de investigadores de la Universidad Compensar, de la Fundación Universitaria Compensar, que estamos ubicados desde Bogotá, Colombia. Em, bueno, el contexto, la introducción de nuestro proyecto aborda problemáticas de tensión y problemáticas de el relacionamiento entre esos procesos institucionales, los procesos comunitarios, alrededor de las prácticas artesanales y los saberes intergeneracionales en los diferentes territorios
a nivel nacional, pues a nivel de Colombia principalmente, que es lo que estamos nosotros enfocados en el estudio. Y pues ya vamos a presentar dos fundaciones, organizaciones con las que hemos estado entrando en diálogos para desarrollar el proyecto. Precisamente estas prácticas artesanales y los saberes intergeneracionales pues son los que dan cohesión o tratan de dar cohesión pues a las identidades culturales de cada territorio con diferentes características y contextos. En Colombia pues atravesados por aparte, digámoslo así, de las condiciones económicas, de las condiciones violentas que tiene el país en general, pues están también conflictuadas allí las características de esa pérdida de los saberes ancestrales y de los saberes de oficio que se va gestando en el día a día. Cosas como la alfarería, la carpintería, los tejidos o el arte del vidrio son aquellas que apenas están sobreviviendo a esa, no solamente la industrialización, sino también a los contextos que acabo de denunciar. Y efectivamente, hay estas organizaciones que están luchando para poder que estas prácticas sirvan como punto de inflexión para construir o reconstruir el tejido social. Por eso, asumen también una posición de resistencia frente a su contexto. Em, bueno, el propósito del proyecto en general, aquí los presento a los compas a los compas con los cuales vamos a trabajar. Está el Museo del Vidrio de Bogotá y la Fundación Paentro Espacio. Eh, Principalmente el propósito de nuestro proyecto es estudiar cómo se mueven estas organizaciones, cómo trabajan para la preservación del patrimonio inmaterial y desde nuestra capacidad, desde la comunicación del diseño, construir y aplicar estrategias metodológicas que permitan desde la comunicación y el diseño nuevamente una transmisión efectiva del conocimiento artesanal y amplíen aún más el trabajo que están haciendo, que es maravilloso. Trabajamos, sí, como dice ahí la diapositiva, con el Museo del Vidrio en Bogotá, que es la ciudad capital de Colombia, y con Siga para Adentro Espacio, que está ubicada al norte de Colombia, en una población, en un departamento del Cesar, más o menos, ponle alrededor de 400, 500 kilómetros de distancia una de la otra. Y estamos ahí en ese triángulo que articula los procesos y los ámbitos culturales. El Museo del Vidrio rápidamente lo que hace es conservar esas prácticas de oficio dentro de un barrio, un vecindario en la ciudad de Bogotá que se llama San Cristóbal Sur, donde de manera tradicional se construyó precisamente unas ladrilleras y unos procesos de vidrio en la ciudad de Bogotá que poco a poco se han ido perdiendo. Y en Siga para Adentro Espacio, pues hacen prácticas desde la educación popular en diferentes zonas rurales con diferentes características y contextos de exclusión, por ejemplo, de pobreza o de violencia, generando talleres como, por ejemplo, de alfarería, de carpintería, siempre buscando como esas herramientas y esos procesos de oficio como una excusa para, vuelvo, insisto, como en la primera, reconstruir el tejido social en el cual está alrededor y en los cuales las personas, perdón, viven y que les den herramientas también para supervivir o afrontar las diferentes circunstancias de su entorno. Precisamente nosotros entramos allí y entramos a mirar precisamente por qué se dan esa disminución, digamos, o de falta de interés o de divulgación de esas tradiciones, y las condiciones de la valoración también del oficio, las faltas de pronto de que fallan las estrategias comunicativas para la visibilización y la búsqueda de nuevos públicos y extensión de nuevos públicos desde las prácticas que son tan valiosas in situ y la dificultad para integrar la preservación del patrimonio y los modelos con los modelos de sostenibilidad económica. Muchos de ellos viven apenas. Los líderes son voluntarios casi, ¿sí? Viven en un proceso de búsqueda de financiación para poder continuar cada uno de sus proyectos o mantener vivo el proyecto que tienen todavía.
Bueno, tenemos acá diferentes las metodologías que estamos utilizando, pues se basan principalmente alrededor de 3 ejes que son los patrimonios culturales e inmateriales y entrar en ese debate también sobre qué es patrimonio, cómo es el patrimonio cultural, las condiciones y las tensiones con las mismas instituciones, como por ejemplo la institución del museo como concepto, y la comunidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo están esas tensiones allí, correlacionamientos que a veces están y no están? Y efectivamente, pues buscar el diseño y la comunicación dentro de esos ámbitos culturales y dentro de estas comunidades específicas y principalmente en los aprendizajes experienciales que puedan darse desde esos ámbitos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos acercado a estas dos comunidades que no se conocían, no estaban totalmente alejadas de las otras. Hemos hecho como un puente articulador entre ellas. Y decimos, bueno, mira, tú estás haciendo aquí unas prácticas y unos relacionamientos con la comunidad especiales, muy interesantes. Y como, por ejemplo, aquí en el Museo del Vidrio también están dándose características similares, claro, en contextos distintos, pero cómo eventualmente pueden estar articulándose. Y entramos en un diálogo de co-creación entre los 3 ejes, museo, universidad y Fundación Pa' Dentro. Utilizamos modelos mixtos ya experimentados antes, hemos participado aquí en estos espacios anteriormente con otros proyectos, modelos mixtos desde los enfoques de las ciencias sociales y las artes, donde le damos gran valoración a las características como el registro audiovisual, la creación desde el audiovisual, la creación desde el diseño, los modelos que podamos generar desde el diseño y la comunicación para poder potenciar estas características y prácticas de los espacios. Hacemos entonces un énfasis en la importancia de la educomunicación para potenciar esa transmisión intergeneracional de conocimiento y buscamos efectivamente que haya una integración entre esos patrimonios culturales con los procesos pedagógicos que están desarrollándose por montones desde cada uno de los espacios y cómo nosotros entramos a articular la comunidad con los estudiantes como objeto de estudio no solamente, sino como co-creadores, como pares que están desarrollando, ampliando y perfilando aún más esas prácticas in situ de cada uno de estos elementos. Utilizamos las nuevas tecnologías porque no miramos también esas características que nos permiten mejorar los ámbitos del trabajo colaborativo entre comunidades, la investigación y el proyecto de contenido. Finalmente, entonces, pues buscamos efectivamente ese mejoramiento de esas estrategias comunicativas que permita hacer una correlación y nuevas prácticas incluso en esos puentes sostenibles entre estos 3 lugares de enunciación. Y finalmente, pues invitarlos a ustedes, invitarles a participarse o unirse y apoyar precisamente a estas fundaciones. Y bueno, ¿por qué no pensar en posibles colaboraciones entre las mismas prácticas artesanales en toda América Latina? Aquí está la captura de pantalla si quieren comunicarse con nosotros. Somos de comunicadores y diseñadores visuales, estamos ahí a sus órdenes. Y bueno, finalmente, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Esperamos Cade. participar en la semana del diseño con los resultados que vayamos obteniendo de la aplicación de estos procesos en comunidad. Muchas gracias. El proyecto La Cultura del Diseño como estrategia para la formación de capacidades creativas, de innovación y colaboración está siendo desarrollado por un grupo multidisciplinario del Instituto Superior de Diseño de la Universidad de La Habana. Este proyecto es coordinado por el Centro de Estudios del Diseño. Los autores principales de este proyecto son los doctores en ciencia Orestes Dámaso Castro Pimienta, Milvia Pérez Pérez y Arianet Valdivia Mesa. Para comprender la esencia del proyecto que se presenta, hay que tener en cuenta un conjunto de categorías analíticas, partiendo del diseño como actividad humana, su proceso de evolución hacia el diseño como oficio, el diseño como profesión, el diseño como estrategia, el diseño como un hecho cultural. Lo anterior se expresa de manera esencial y no superflua en los emprendimientos, la comunicación, las metodologías y programas de las más diversas áreas del saber y del saber hacer de los seres humanos, que rebasa lo empírico
para alcanzar su reconocimiento como área del conocimiento científico-tecnológico. Este proyecto ha sido posible gracias a la experiencia y desarrollo alcanzado por el Instituto Superior de Diseño en 40 años de actividad docente y científica, al desarrollo de congresos y bienales de diseño, en especial a la colaboración interinstitucional y más recientemente el proyecto Transcultura. Programa Transcultura integrado por Cuba, el Caribe y la Unión Europea, dándole contribución a la estrategia de sostenibilidad. Es necesario tener en cuenta un conjunto de conceptos constituidos en categorías analíticas de la investigación. Veamos dos de ellos a modo de ejemplo: cultura del diseño y pluriverso. La cultura del diseño es un término que abarca los valores, creencias, prácticas y tradiciones que influyen en cómo se crea, se percibe y se valora el diseño en una sociedad. Esta cultura puede ser muy amplia y diversa. Sus componentes esenciales son estética, prácticas y metodología, así como la percepción del diseño. El término pluriverso se refiere a la idea de un mundo compuesto por múltiples perspectivas, culturas, realidades y modos de vida que coexisten y se interrelacionan. Esta noción desafía la idea de un único y universal punto de vista dominante, destacándose la diversidad y la multiplicidad. En este contexto se planteó el reto en términos de problema científico: cómo utilizar la cultura del diseño como estrategia para el desarrollo de las capacidades intelectuales en contextos pluriversales, interculturales, insertados en el proceso de transformación social. Los dos primeros objetivos específicos se dedicaron a identificar las buenas prácticas en cuanto a la promoción de la cultura del diseño y a diseñar los programas de formación y sensibilización. Los dos restantes objetivos específicos se dedican a proponer las estrategias necesarias para la implementación y a cómo evaluar el impacto de la cultura del diseño. Se prevén 4 resultados principales: el mapeo de iniciativas y proyectos, la reconceptualización de la cultura del diseño, los programas de diplomado y cursos a nivel de posgrado y los productos y servicios. Se prevén 9 tipos de salida, donde se destacan la metodología para la concepción e implementación de programas especializados, las tesis de doctorado y maestría, así como los artículos científicos previstos. Los impactos son diversos, destacándose en primer lugar la intervención en espacios interculturales y la atención a la diversidad cultural en la creación de productos y servicios. Otros impactos importantes se refieren a la relación con el Polo de Transcultura de la UNESCO a partir del desarrollo de la cultura del diseño y la participación en redes de intercambio intercultural en América Latina y el Caribe. Un elemento importante para el desarrollo del proyecto ha sido la determinación de la ruta metodológica, partiendo de la identificación de los fundamentos teóricos y metodológicos hasta llegar al establecimiento de relaciones interinstitucionales. Se han realizado un grupo importante de actividades que van desde lo teórico a lo práctico y a lo metodológico. En primer lugar, la caracterización de la cultura del diseño y las definiciones importantes referidas a el pluriverso, la transcultura y otros aspectos de carácter teórico y metodológico. Se han desarrollado un grupo importante de cursos con la participación de diferentes instituciones. El proyecto ha logrado desarrollar los fundamentos teóricos y metodológicos de la investigación, un diagnóstico certero del estado actual de su objeto de estudio y concebido, planificado y desarrollado múltiples cursos y talleres para formar facilitadores y capacitar a decenas de profesionales del diseño y de áreas afines, en coordinación con instituciones docentes y culturales, así como con organismos internacionales. Les agradezco a todos y a todas, la verdad que esto lo dije en el transcurso de la comisión, una ponencia más estimulante.